El servicio de urgencias, un masculino de 18 años de edad por presentar dolor abdominal desde hace 4 a 6 horas, con un comienzo periumbilical y ahora localizado en la fosa ilíaca derecha. Tiene una temperatura de 38 grados centígrados, un pulso arterial de 100 latidos por minuto. A la exploración física destaca el dolor a la palpación de la fosa ilíaca derecha. El recuento de leucocitos es de 15.000, con una desviación hacia la izquierda. ¿Cuál de las siguientes acciones es la más adecuada en este momento? A. Practicar una laparotomía, ya que lo más probable es una apendicitis aguda. B. Realizar una radiografía simple de abdomen. C. Una ecografía de abdomen ante la posibilidad de enfermedad inflamatoria intestinal. O D. Hacer una tomografía computarizada del abdomen. La apendicitis aguda se refiere a la inflamación del apéndice fecal. Esta es la urgencia quirúrgica abdominal más común. Puede presentarse en cualquier etapa de la vida, pero es más frecuente entre la segunda y la tercera década de la vida. Es rara en los extremos, pero tiende a ser más complicada. Se presenta por igual tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino, a excepción de la adolescencia y los 25 años de edad, donde es más frecuente en el varón. El riesgo global de padecer de apendicitis aguda es del 7%, la mortalidad del 0.3%. Esta asciende hasta el 1 al 3% en los casos de perforación y hasta un 5 a un 15% cuando se presenta en pacientes ancianos. Clásicamente se afirma que la apendicitis aguda es secundaria a la oclusión de la luz apendicular. Esto mayormente ocurre por una hiperplasia de los folículos linfoides o en la presencia de un fecalito. La apendicitis aguda tiene 4 fases evolutivas: una fase catarral, una fase flemosa, una purulenta y una gangrenosa. En la guía de práctica clínica se menciona que las manifestaciones de la apendicitis aguda consisten en el inicio de un dolor agudo de tipo cólico de una intensidad ascendente, inicialmente localizado en la región epigástrica o en la región periumbilical, y en un tiempo menor a 24 horas presentará una migración hacia la fosa ilíaca derecha. Después del inicio del dolor viene la presencia de náusea o de vómito, y los pacientes habitualmente van a presentar una fiebre de 38 grados o mayor. A la exploración física van a ser evidentes los datos de irritación peritoneal, que se van a manifestar como la presencia de sensibilidad a la palpación, rigidez abdominal o el signo de rebote, o bien mediante alguno de los signos apendiculares. El punto de McBurney hace referencia al dolor a la compresión en un punto localizado entre la unión del tercio externo con el tercio medio de una línea trazada desde la espina ilíaca antersuperior del lado derecho hacia el ombligo. El signo de Robson al dolor desencadenado en la fosa ilíaca derecha con la compresión de la fosa ilíaca izquierda. El psoas, el que se hace evidente con la extensión de la cadera del lado derecho, y el obturador, el que se hace evidente con la rotación interna del fémur derecho. El signo de Sommer se hace referencia a la rigidez abdominal, y de von Blomberg al rebote. El de talopercusión es el dolor desencadenado por la percusión del talón, y el de Dunphy el dolor desencadenado por la tos. En los laboratorios puede existir una leucocitosis mayor a 10.000 con una neutrofilia del 75%. Estos 3 datos, la localización del dolor o migración hacia la fosa ilíaca derecha, los datos de irritación peritoneal y los hallazgos en el laboratorio, son considerados por la guía de práctica clínica como las manifestaciones cardinales de la apendicitis aguda. Ante la presencia de las 3 manifestaciones cardinales o las dos primeras manifestaciones cardinales de la apendicitis aguda, como la localización y los datos de irritación peritoneal, es necesario enviar al paciente a un servicio de urgencias para que sea valorado por cirugía. Una proporción de aproximadamente el 10% de los pacientes que se presentan con dolor abdominal a un servicio de urgencias va a ser secundario a una infección de vías urinarias o un LIT, por lo que en los pacientes que únicamente tengan una manifestación de las 2 primeras manifestaciones cardinales de la apendicitis aguda, es necesario la realización de una biometría hemática y un examen general de orina, así como una prueba inmunológica de embarazo en pacientes del sexo femenino. La apendicitis aguda tiene una tendencia a la perforación en un periodo comprendido entre las 24 a las 72 horas. Las escalas diagnósticas, como la escala de Alvarado, son de utilidad cuando no se cuenta con la experiencia en el diagnóstico de la apendicitis aguda. Esta va a tener 3 parámetros: los síntomas clínicos, los signos clínicos y los hallazgos de laboratorio. En los síntomas clínicos vamos a tener la migración del dolor, la anorexia y la presencia de náusea o de vómito. En los signos clínicos vamos a tener el signo de von Blomberg o el rebote, la presencia de fiebre
o la presencia de el dolor en el cuadrante inferior del lado derecho. Dentro de los hallazgos de laboratorio vamos a tener dos: la leucocitosis mayor a 10.000 o la neutrofilia mayor al 75%. Cada uno de estos parámetros va a tener una ponderación numérica de un punto, a excepción de la hipersensibilidad en la fosa ilíaca derecha y la leucocitosis. Estas van a recibir una puntuación de 2. La sumatoria de estos parámetros nos va a dar una puntuación que, dependiendo de cuál sea el valor, va a ser la conducta clínica a seguir. Ante puntuaciones de 0 a 3, vamos a descartar el diagnóstico de apendicitis aguda. Con una puntuación que vaya de 4 a 7, vamos a solicitar estudios complementarios para el diagnóstico de una apendicitis aguda. Y ante una puntuación mayor a 7, se va a solicitar una valoración por el servicio de cirugía para potencialmente realizar una laparotomía para una apendicectomía. El diagnóstico de la apendicitis aguda es fundamentalmente clínico, pero el ultrasonido y la tomografía axial computarizada nos pueden ser de utilidad en casos de duda diagnóstica. El tratamiento va a consistir en la realización de una apendicectomía, preferentemente mediante un abordaje laparoscópico. La apendicitis aguda en el paciente anciano o en el adulto mayor va a ser menos frecuente. Las causas de dolor abdominal en el adulto mayor, en orden de frecuencia, van a ser los padecimientos de la vesícula biliar, la obstrucción intestinal, los tumores o el origen vascular. La apendicitis aguda tiene una presentación subaguda en el paciente anciano. Se va a presentar como un dolor continuo, de poca intensidad y generalizado. Habitualmente no existe la presencia de fiebre en el adulto mayor y va a existir distensión abdominal, así como una disminución de los ruidos intestinales, que pueden ser malinterpretados como una obstrucción intestinal. Puede ser posible la palpación de una masa localizada en la fosa ilíaca del lado derecho. Y los datos de irritación peritoneal van a ser menos frecuentes o menos evidentes. En los laboratorios habitualmente no hay leucocitosis, por lo que esta presentación atípica, junto con una mayor tendencia a la perforación o de manera temprana en el adulto mayor, van a ocasionar que estos se presenten de manera tardía. El epiplón es más corto en el paciente pediátrico, por lo que este no alcanzará a rodear por completo un apéndice inflamada o un apéndice perforado. La perforación va a ser más común conforme sea menor la edad del paciente y va a ser más frecuente en la edad pediátrica, siendo de un 69% a los 5 años, pero de un 100% en pacientes menores de 1 año. La máxima incidencia en la edad pediátrica va a ser de los 6 a los 10 años, presentándose en 4 de cada 1000 niños, y va a ser más frecuente en el varón. La apendicitis aguda en el paciente pediátrico se va a presentar con dolor abdominal, náusea o vómito y anorexia, apareciendo en este orden de secuencial. El dolor abdominal inicialmente va a ser generalizado y al cabo de unas horas se va a localizar en la fosa ilíaca del lado derecho. El vómito va a ser de contenido gastrobiliar. Y en pacientes lactantes va a ser habitual la presencia de diarrea, una diarrea de consistencia semilíquida y poco frecuente. En los niños va a ser común una leucocitosis mayor a 15.000. Este es un algoritmo presentado por la Guía de Práctica Clínica en el abordaje diagnóstico de la apendicitis aguda. Ante la presencia de las manifestaciones cardinales de la apendicitis aguda, va a ser precisa una valoración de urgencia por el servicio de cirugía. Ante las dos primeras manifestaciones de la apendicitis aguda, las dos primeras manifestaciones cardinales de la apendicitis aguda, como el dolor característico en la fosa ilíaca derecha o la migración de este, o los datos de irritación peritoneal, se va del mismo modo a solicitar una valoración urgente por el servicio de cirugía. Si no existen estas dos manifestaciones cardinales o existe solamente una de las dos primeras, va a ser necesaria la realización de una biometría hemática, un examen general de orina y una prueba inmunológica de embarazo. Con los resultados se va a realizar la revaluación clínica y en caso de que los hallazgos de laboratorio nos muestren algún otro diagnóstico, se va a referir al paciente al servicio pertinente. En el caso de que ya tengamos dos datos cardinales o de la apendicitis aguda o 3,
vamos a enviar al paciente a la valoración urgente por el servicio de cirugía. Y si no existen los datos cardinales de la apendicitis aguda, se va a proceder al siguiente algoritmo. En el adulto joven, ante la presencia de únicamente una manifestación cardinal, lo recomendado por la guía práctica clínica es realizar un diagnóstico diferencial. En niños, ante la presencia de una de las 3 manifestaciones cardinales de la apendicitis aguda, se puede realizar un ultrasonido. Si el ultrasonido es indeterminado, se puede optar por una tomografía axial computarizada. En el adulto mayor, ante la presencia de una de las 3 manifestaciones cardinales de la apendicitis aguda, se va a realizar una tomografía axial computarizada. De manera general, las contraindicaciones establecidas por la guía práctica clínica para el abordaje laparoscópico de la apendicectomía son un niño menor de 5 años, así como un adulto mayor con comorbilidades.